Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Tatiana Cárdenas. Soy bioquímica farmacéutica. Trabajo en la Dirección Nacional de Salud de la Policía como coordinadora del Servicio de Diagnóstico, Tratamiento y Farmacología. Soy miembro de la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos. Vamos a tratar el tema de cuantificación de necesidades de medicamentos. Para ello, vamos a recordar la definición de la OMS de medicamentos esenciales, la cual en su parte pertinente señala que los medicamentos esenciales deben estar disponibles en todo momento, en cantidades suficientes y en las formas farmacéuticas apropiadas. Para ello, el objetivo de la cuantificación de medicamentos es el uso racional, la disponibilidad y la accesibilidad de los mismos por parte de los pacientes. La programación de medicamentos determina y cuantifica la necesidad. Para eso tenemos dos componentes, un componente cualitativo y un componente cuantitativo. Dentro de la parte cualitativa, en el país tenemos como referente el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, que actualmente se encuentra en la 9ª revisión. Y la parte cuantitativa, que va a depender de la información que tengamos disponible para elegir el método de cuantificación. Dentro de la parte cualitativa, vamos a ver que tenemos un universo de medicamentos. Aquí están todos los medicamentos que se comercializan en el mundo. En el país actualmente tenemos registrados con registro sanitario vigente 10.622 medicamentos. De estos, la Comisión Nacional de Medicamentos realiza la selección dependiendo de las patologías prevalentes en el país y vamos a tener la lista, que actualmente tiene 399 principios activos con 761 formas farmacéuticas y concentraciones. De estos medicamentos, cada comité de farmacoterapia de las unidades debe hacer la selección de medicamentos, teniendo en cuenta el perfil epidemiológico, la evidencia de eficacia, seguridad y conveniencia, el nivel de atención al que pertenece la unidad, disponibilidad del medicamento en el mercado, recursos financieros, factores demográficos y ambientales, como por ejemplo un medicamento que puede ser vital en la región costa, como por ejemplo el suero antiofídico, no necesariamente va a ser vital en la sierra. Y también debemos tener en consideración las combinaciones. Dentro de las combinaciones, la OMS señala que los medicamentos esenciales deberían estar de preferencia como compuestos individuales. Los productos de asociaciones fijas son aceptables únicamente cuando la dosificación de cada ingrediente satisface los requerimientos de un grupo de población definida y cuando la asociación tiene ventaja probada, ya sea de efecto terapéutico, seguridad o adherencia. Aquí tenemos una diapositiva a lo que no deberíamos llegar. Dentro de la parte cualitativa también debemos elegir las formas farmacéuticas y las concentraciones. Para esto es necesario revisar las características de la población objetivo. Así vemos la edad, sexo, condición clínica, servicio, nivel de atención al que está destinado. Por ejemplo, un hospital pediátrico, las formas farmacéuticas predominantes van a ser las formas farmacéuticas líquidas orales y las concentraciones bajas, mientras que en un servicio, por ejemplo, de cuidados intensivos, las formas farmacéuticas predominantes van a ser parenterales. Dentro de la parte cuantitativa tenemos 4 métodos de cuantificación: el método de consumo histórico, método de la morbilidad, método de consumo ajustado y extrapolación del nivel de servicio. Aquí vamos a hacer una comparación de los 4 métodos. En primer lugar, vamos a ver para qué se usa cada método. El método de consumo o consumo histórico se usa en sistemas de suministro que ya están establecidos. El método de morbilidad nos sirve para programas nuevos, estrategias, así como también para asistencias en catástrofes. El consumo ajustado nos sirve para comparar la utilización con otros sistemas de suministro y también para la previsión de compras cuando otros métodos no son confiables o fiables.
Y el nivel de servicio nos sirve para estimar las necesidades presupuestarias. Las limitaciones que tiene cada uno de estos métodos: en el consumo histórico necesitamos que los datos de consumo sean fiables, ya que algún error puede perpetuar su uso irracional. Dentro del método de morbilidad, los datos de cobertura deben ser fiables, debemos contar con protocolos terapéuticos avalizados y también debemos tener un sistema de análisis automatizado. El consumo ajustado, debemos tener un sistema para que podamos hacer una comparabilidad adecuada de poblaciones de pacientes, morbilidad y prácticas de tratamiento. Y en el nivel de servicio, la variación de uso de establecimientos, asistencias, patrones de tratamiento y eficiencia del sistema de suministros variables. Vamos a ver los procesos que necesitamos hacer dentro de cada uno de estos métodos. En el método de consumo o método de consumo histórico, lo primordial es establecer la lista de medicamentos. Una vez que establecemos la lista de medicamentos, debemos determinar el tiempo de consumo que vamos a revisarse. Esto va a depender del tiempo en que vamos a proyectar la compra. Debemos ingresar los datos de consumo de cada medicamento para poder calcular el consumo mensual medio. Para esto, antes de hacer este cálculo, debemos hacer ciertos ajustes que luego vamos a verlos más detalladamente. Así como también, una vez que ya tenemos, vamos siempre a calcular el stock de seguridad para no quedarnos desabastecidos, y al final vamos a calcular la cantidad de compra. Dentro de los ajustes vamos a ver proyecciones, cambios de pautas de consumo, stock en bodega, pedidos en curso. En el método de morbilidad, primeramente necesitamos especificar la lista de las patologías prevalentes. Una vez que tenemos las listas, vamos a ver los protocolos de tratamiento para esas patologías y establecemos aquí la lista de medicamentos. Una vez que establecemos, vamos a reunir los datos de morbilidad para cada problema sanitario, calcular el número de episodios de tratamiento en cada problema sanitario, establecer los tratamientos estándar y calcular la cantidad de medicamentos necesario para cada problema sanitario. Aquí también debemos al final realizar los ajustes con lo que ya habíamos hablado anteriormente. El consumo ajustado. Primero debemos seleccionar el sistema patrón que se utiliza para la comparación. Una vez que ya tenemos seleccionado, establecemos la lista de medicamentos, vamos a determinar el tiempo de consumo a revisarse, vamos a revisar los registros del sistema patrón, establecer el denominador para la extrapolación, determinar la tasa de consumo en el sistema patrón y extrapolar al sistema Diana, que en este caso sería nuestro sistema que queremos hacer el cálculo. Aquí también necesitamos realizar los ajustes. En el nivel del servicio debemos establecer categorías de los establecimientos, estimar el número de pacientes atendidos y calcular el costo medio por paciente. Una vez que tenemos esto, terminamos calculando el costo total. Vamos a ver aquí que tenemos procedimientos que se repiten en los métodos, pero quisiera aquí recalcar que no es lo mismo el consumo histórico que el consumo ajustado. Muchas veces en el consumo histórico hacemos los ajustes y pensamos que estamos haciendo el consumo ajustado. Son dos cosas diferentes, porque en el consumo ajustado vamos a tomar un sistema patrón, mientras que en el consumo histórico lo vamos a hacer con nuestros propios datos, pero a los cuales debemos realizar ajustes para evitar desabastecimientos o compras excesivas. Tenemos aquí el programa de proceso de estimación de necesidades y programación de medicamentos. Aquí tenemos la demanda. Ahí vamos a obtener los datos de consumo histórico, los mismos que los debemos organizar en una serie temporal. Una vez que organizamos estos datos, debemos analizar y corregir la información. Esto es de mucha importancia, ya que nos va a permitir visualizar los datos que son erróneos. Luego vamos a evaluar el comportamiento de consumo y elegir el método con el que vamos a estimar nuestra necesidad. Para esto es necesario también determinar las existencias al inicio de periodo
También tener presente los productos que están en tránsito y el stock de seguridad. Con estos datos vamos ya a hacer la estimación del requerimiento. Aquí vamos a hacer la priorización y ajustes. Muchas veces debemos priorizar qué medicamentos vamos a comprar dependiendo de la partida presupuestaria con que contemos. Luego evaluamos la programación que hemos realizado, también registramos el plan de entregas y tenemos el requerimiento final. Parámetros que debemos tener en cuenta para la programación. Los datos sobre consumo se deben reajustar según cambios conocidos o previstos de morbilidad, demanda insatisfecha, quiebres de stock, factores estacionales, modalidades de prescripción, tiempo de compra. He puesto aquí el tiempo de compra ya que debemos prever el tiempo en que se demoran los diferentes procesos de adquisición de medicamentos. Es así como una subasta puede llevarnos un tiempo de hasta un mes, mientras que una compra por ínfima cuantía podemos hacerlo hasta en un tiempo de una semana. Debemos tener también presente el tiempo que nos lleva ese proceso. Los saldos con que contamos en la bodega, los pedidos que están en curso, el stock de seguridad con el que nos vamos a manejar, la capacidad de almacenamiento, esto principalmente con las soluciones de gran volumen, tenemos que tener el lugar donde vamos a almacenarlo y los recortes del presupuesto. Muchas veces pasa que realizamos la programación y al final tenemos recortes que no nos permiten hacer una compra óptima de medicamentos. En este gráfico se explica mucho del ejercicio de la cuantificación. A este lado vamos a tener el método de morbilidad y acá tenemos el método de consumo. En el método de morbilidad vamos a ver los diferentes obstáculos que debemos sortear para poder llegar a un adecuado suministro de medicamentos. Así vamos a ver diagnósticos deficientes, rotación de prescriptores, grandes hospitales, escaso cumplimiento de los protocolos, los cálculos complicados, patrones de morbilidad cambiantes, datos de morbilidad poco fiables, también podemos tener epidemias o la muestra elegida no es representativa. Acá también vamos a ver en el método de consumo que tenemos problemas que pueden ser gestión de existencias deficientes, nuevos medicamentos, suministro irregular y falta de existencias, medicamentos de prescripción costosos, datos de consumos pocos fiables, hurtos y mermas. También aquí podemos tener aumento de la demanda, nuevos programas. Y aquí vamos a ver también un remolino que debemos también ver, que son los pocos recursos o los fondos insuficientes. Dentro de la balsa vamos a ver los profesionales que están a cargo de esto. Aquí tenemos el farmacéutico, el epidemiólogo, el gerente y también en muchas de las unidades revisan esta programación el comité de farmacoterapia. Una vez que hemos sorteado todos estos obstáculos, podemos llegar a nuestra gran meta, que es el suministro adecuado de medicamentos. Para la programación, la información podemos obtener de tarjetas Cardex, del sistema informático o de los informes de consumo. Ahora nos vamos a centrar en el método de consumo histórico, que es realmente el que más se utiliza. Para esto debemos analizar los datos y realizar los ajustes. Dentro de esto, primero organizamos y graficamos la información en series de tiempo y luego analizamos y corregimos la información. Dentro de la organización y gráfico de la información en series de tiempo, los datos de consumo histórico se encuentran en tablas o cuadros que a simple vista no permiten realizar una adecuada evaluación, por lo que debemos organizar y graficar los datos disponibles relacionando las cantidades consumidas y los meses transcurridos. Esto se denomina una serie temporal o serie de tiempo. Por ejemplo, contamos con la información histórica de consumo del medicamento paracetamol 500 miligramos de los años 2006 y 2007. Tenemos en una tabla que realmente no nos permite hacer un buen análisis. Al graficar vamos a ver que tenemos
faltante de información y también tenemos picos que debemos evaluarlos. Ahí pasamos a la parte de análisis y corrección de la información. Una vez que los datos ya están graficados, procedemos a evaluarlos. Identificamos los datos correctos, los datos anormales y la falta de datos. En el caso de los datos correctos, vemos que la información está completa y no existe influencia de periodos de desabastecimiento u otras variables como pueden ser campañas o programas especiales. En este caso tendríamos los datos listos para ser utilizados en la estimación del consumo futuro. Cuando tenemos datos anormales, debemos primero en la gráfica revisarlos y son aquellos que tienen un comportamiento diferente a los demás datos. Por ejemplo, aquí tenemos falta de datos y el pico que habíamos hablado. Tenemos los datos anormales por error. Por ejemplo, cuando se digita un consumo mensual de 90 tabletas, cuando en realidad fueron 900 tabletas o viceversa. Aquí tenemos un dato anormal erróneo, que está representado en el mes de diciembre del 2006. Una vez que se revisa la fuente, vamos a ver que el registro real era 4050 tabletas. Entonces procedemos a reemplazar el dato erróneo y nos queda la gráfica de esta manera. Ahora, si el dato anormal es verdadero, este se corrige reemplazando el dato anormal por el dato estimado. Para ello eliminamos el dato y vamos a utilizar el método cuando falta la información. Lo primero es recurrir a la fuente original para verificar que no haya sido una omisión, en cuyo caso se completa el dato faltante. Si se confirma que el dato no existiese, se procede a utilizar los métodos propuestos a continuación, dependiendo de la cantidad de datos faltantes. Aquí tenemos cuando nos falta un dato de consumo, vamos a corregir utilizando el promedio de los datos adyacentes al dato faltante. Es decir, tomamos el dato anterior y posterior al mes que nos falta. Aquí tenemos la fórmula. Aquí tenemos el periodo faltante. Tomamos la cantidad del periodo menos el mes anterior y la cantidad del periodo del mes posterior y lo dividimos para 2. Aquí tenemos el ejemplo. Nos falta el dato del mes de junio, entonces tomamos el dato del mes de mayo y julio y lo vamos a dividir para 2, que sería el dato que nos está faltando en el mes de junio. Tenemos el 20 más 25 dividido para 2, entonces el consumo del mes de junio sería 22.5, no podemos dejarlo en decimales y le dejamos en 23 y procedemos a la corrección en el mes de junio y ya tendríamos una gráfica más acertada. Cuando falta más de un dato de consumo, la falta de datos en un determinado periodo puede presentarse en forma consecutiva o no y darse para uno o más datos. A continuación desarrollamos los métodos de corrección para los siguientes casos. Faltan datos en meses no consecutivos, faltan datos en meses consecutivos, la falta de datos es excesiva y la falta de datos tiene un comportamiento estacional. Cuando faltan datos en meses no consecutivos, para corregir los datos faltantes en meses no consecutivos se recomienda tomar el promedio de los datos adyacentes, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior. Acá tenemos donde nos faltaban, los corregimos y tendríamos ya la gráfica. Cuando faltan datos en meses consecutivos hasta 3 meses, para corregir la información faltante de meses consecutivos, siempre que estos no sean más de 3, debemos utilizar el orden consecutivo de los datos adyacentes, o si no, realizar una regresión lineal, que es más trabajo, pero realmente es un método más preciso. Aquí tenemos el ejemplo. Nos faltan los datos del mes de junio y agosto, entonces vamos a tomar los meses junio y septiembre, lo dividimos para 2 y ahí tenemos el consumo para esos meses. En el caso de que la información faltante es excesiva, los datos faltantes pueden ser 4, 5 o más meses, ya sea porque no existen o porque están distorsionados por largos periodos de desabastecimiento. Aunque pueden utilizarse métodos de corrección antes descrito, la opción más recomendable
es únicamente tomar los datos de serie que están considerados. Se debe procurar que la secuencia de datos seleccionada no sea menor a 12 meses consecutivos. Esto para evitar los picos que pueden darse por algunos desabastecimientos o también por factores de estación. Una vez que hemos calculado el consumo medio mensual, debemos proceder a revisar lo que es los stocks de seguridad para poder ya tener la cantidad de compra y sin olvidar de realizar los ajustes, ya sea por las proyecciones de morbilidad, cambio de pautas de consumo, stock en bodega, pedidos en curso. Entonces con esto tendríamos ya nuestra estimación de necesidades. Y con esto les agradezco por su atención.